Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este ciclo de exposiciones, iniciando con el primer tema, que es faringitis estreptocócica. Bueno, para lo cual he tomado como bibliografías nuestro libro base, que es Mandel, Douglas y Bennett, Enfermedades infecciosas, Principios y Práctica, de la 9ª edición, y un artículo que por título es el Group A Streptococcal Tonsilopharyngitis in Children and Adolescents, Clinical Features and Diagnosis, que fue, de junio del 2021. Bueno, vamos a iniciar primero mencionando que la faringitis va a ser una inflamación de la faringe. Bueno, esta inflamación puede ser de origen infecciosa, ya sea por microorganismos bacterianos o por microorganismos virales. En este caso, vamos a hablar de la faringitis estreptocócica causada por el estreptococo del grupo A, que va a ser un coco gram positivo facultativo que va a crecer en cadenas, como podemos observar en la imagen. Asimismo, vamos a ver que dentro del huésped estos se van a presentar como reservorios en la piel y también en las membranas mucosas. Pasemos a detallar sobre su epidemiología. Vamos a ver que esta va a ser muy frecuente, una infección muy frecuente en la infancia, como también en los niños, en un rango de edad que va a ir desde los 5 hasta los 15 años. Asimismo, nos menciona que se va a presentar lo que es una mayor incidencia en lo que vendría a ser en aquellos que estén en los primeros años de escolarización, como también en aquellos que van a vivir en zonas templadas, en climas templados, en épocas determinadas como ya sean el invierno y la primavera. Por otra parte, también nos mencionan que el patógeno más frecuente que va a causar, esta enfermedad va a ser el estreptococo del grupo A. Asimismo, nos menciona que existe una cepa que es el M tipificable, el cual va a generar en grandes cantidades lo que son las colonizaciones en la garganta y en la nariz, causando así más de 6,000 casos a nivel del mundo. La vía de contagio que va a presentar esta enfermedad va a ser por contacto directo, a través de gotas de saliva o por secreciones nasales. Asimismo, también nos menciona que, referente al sexo, que no existe una predilección en ningún sexo. Y por otra parte, también nos dice que las epidemias que se van a originar generalmente van a ser en hacinamientos, en guarderías, hasta en campos de entrenamiento militar. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, primero vamos a mencionar que este microorganismo va a presentar lo que es un periodo de incubación que va a ir de 2 a 4 días. Posterior a esto nos menciona que existe o que esta va a tomar un inicio brusco con determinadas sintomatologías como el dolor de garganta, una hipertermia, cefalea y malestar general. Pero esto generalmente se va a presentar en niños mayores o igual a 3 años, acompañado asimismo con síntomas de náuseas, de vómitos, de dolor abdominal y signos físicos que vayan desde rubor, edema e hiperplasia linfoidea, que se van a presentar generalmente en la parte posterior de la faringe. También asimismo las amígdalas hiperémicas, que van a presentar lo que es también un aumento de tamaño, como podemos ver en la imagen, ¿no? Pero un aumento del tamaño. Asimismo, exudados faringoamigdalianos, parchados, adenopatías que van a ser muy sensibles al tacto y generalmente van a estar en la parte del ángulo mandibular y con una temperatura mayor a los 38,3 grados centígrados. Pero por otro lado, estas manifestaciones clínicas también se van a dar en niños menores de 3 años. Sin embargo, en estos vamos a tener una sintomatología, como dice, prolongada y atípica, que va a constar de una congestión nasal, de rinorrea, de una febrícula que va a ser menor a los 38,3 grados centígrados, una adenopatía cervical anterior dolorosa, ¿no? Todos estos conjuntos de síntomas inespecíficos van a ser denominados como el estreptococosis. Ahora, en los lactantes menores de 1 año también va a presentar lo que son una sintomatología inespecífica, ¿no? Que va a ir de irritabilidad, disminución del apetito y febrícula.
Pero cabe recordar que muchas se puede decir que las infecciones estreptocócicas de faringes estreptocócicas no van a ser muy frecuentes en niños menores de 3 años, sino las más frecuentes en esta edad van a ser las virales. Entonces debemos tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. Bueno, también hay que agregar que dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que tomar en cuenta lo que son los hallazgos en los laboratorios. Por ejemplo, lo que nos va a indicar un cultivo faríngeo positivo, en este caso de estreptococo beta hemolítico. Otro que sería el recuento leucocitario, que va a ser mayor a los 12.000 milímetros cúbicos, con incremento de lo que vendría a ser el número de polimorfonucleares. Y un tercer hallazgo que podría ser lo que es la prueba de proteína C reactiva, que nos va a dar positivo. Bueno, pasemos a las complicaciones, que van a ser 3 principalmente, empezando de la escarlatina. La escarlatina va a ser una consecuencia de una posinfección bacteriana. En este caso va a ser de una posinfección por estreptococo, que va a elaborar lo que son unas exotoxinas pirógenas conocidas como las toxinas eritrogénicas. Que al síndrome clínico nos menciona que este exantema va a aparecer lo que es al segundo día de la enfermedad clínica. ¿Con qué? Con un eritema difuso. Este eritema difuso pues van a ser pequeños puntos de una coloración rojiza que se van a encontrar primero, ¿no?, en la parte superior del tórax, y posteriormente van a ir diseminándose por el tronco, por las extremidades y también por el cuello. Ahora, tenemos también otro signo, que son las líneas de Pastia. Estas líneas de Pastia van a ser líneas también de un tono rojizo que se van a encontrar principalmente en los pliegues, en el pliegue cutáneo, en las axilas, en la ingle, en los codos, en las rodillas. Otra vendrían a ser las petequias diseminadas, otro la prueba de Ruppel-Lide lazo o torniquete, que también es conocida como la prueba de la fragilidad capilar, ¿no? Otro vendría a ser la oclusión de las glándulas sudoríparas, que nos va a dar un signo a nivel de la piel. La piel es la piel lija, ¿no?, que esta se va a volver áspera. Y por otro lado tenemos la ruborización en el rostro. Sin embargo, tenemos que notar, como vemos en la imagen, que hay una zona, es la zona la zona perioval, la cual va a presentar una característica que es pálida con respecto a las demás partes del rostro. Ahora, luego tenemos lo que es el enantema, que muy característico con máculas rojas y hemorrágicas en el paladar, tanto duro y blando. Y posterior a esto, a nivel de la lengua, vamos a también encontrar lo que es una capa amarillenta blanca, nos menciona, en la cual van a sobresalir lo que son pequeños puntos rojos inflamados, en la cual se le denomina, ¿no?, como la lengua de fresa blanca, que en lo posterior esta coloración o esta capa blanca va a tornar una coloración de carne roja, y se la va a denominar como la lengua de fresa roja. Y bueno, y también se va a presentar lo que es una eosinofría discreta al inicio del cuadro. Con respecto a las complicaciones supurativas, vamos a ver que estas van a afectar lo que son a zonas contiguas con la faringe. Entonces vamos a tener lo que son la celulitis o los abscesos periadmitelianos, los accesos retrofaringeo, la linfadenitis cervical supurativa, la otitis media, la mastoiditis, la sinusitis, las fascitis necrotizantes y la bacteriemia. Y por otro lado, las complicaciones no supurativas vendrían a ser dos principalmente, que es la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis postestreptocócica, pero también nos menciona sobre los trastornos neuropsiquiátricos autoinmunitarios pediátricos que van a estar asociados a los estreptococos. Ahora, con respecto al diagnóstico, es de suma importancia conocer o tener un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Principalmente para prevenir estas complicaciones supurativas ya mencionadas, como también a prevenir la fiebre reumática aguda, también para prevenir lo que es la transmisión de enfermedades en caso
los pacientes hayan tenido contacto con los infectados, ¿no? Ya sea en el hogar o en diversos centros. Y también es para reducir la duración y la gravedad de los síntomas. Entonces, como se mencionó al inicio, debemos de hacer el diagnóstico diferencial primero, ya que estas faringitis van a ser tanto de origen bacteriano como de origen viral. Al ser bacteriano, si bien es cierto, el estreptococo del grupo A es el más frecuente, pero también tenemos a los estreptococos del grupo C y G con unas cepas determinadas. Por otro lado, la Neisseria gonorrhoeae, la Fusobacterium necrophorum, el Archaeobacterium haemolyticum, la Bacteria, la Tulaneria, el Mycoplasma pneumoniae, que van a tener similitudes en sus manifestaciones clínicas, pero también va a haber variaciones y hasta nos menciona, ¿no?, la bibliografía que debemos de aplicar lo que vendría a ser el cultivo faríngeo, que también nos lo recomienda lo que son las sociedades como el American Heart Association y la American Academy of Pediatrics, ¿no?, que nos recomienda que para el diagnóstico diferencial usemos lo que es el cultivo faríngeo, como también la prueba de detección rápida de antígeno. Por otro lado, en la parte viral, estos también, ¿no?, van a producir lo que son, bueno, que van a producir lo que son las faringitis o las mononucleosis infecciosa, la infección primaria por VIH, cuando estos estén en un síndrome retroviral agudo, el virus del herpes simple, la influenza, el síndrome respiratorio agudo severo con el virus 2, los enterovirus y los adenovirus, ¿no? También nos menciona de protocolos clínicos que usan lo que son los algoritmos. En este caso nos ofrecen lo que es el algoritmo de Century Calls, que van a presentar lo que son cuatro criterios principalmente. Estos vendrían a ser lo que es el exudado amigdaliano, la presencia de adenopatías cervicales anteriores que van a estar aumentadas de tamaño y a la vez dolorosas, la ausencia de la tos y la historia de fiebre. Ya, para lo que vendría a ser lo que son los enfoques de las pruebas, tenemos que ver a quiénes tenemos que realizar la prueba y a quién no tenemos que realizar la prueba. En caso de realizar la prueba, nos recomiendan que en niños y adolescentes tiene que presentarse, bueno, cuando nosotros evidenciemos lo que son una amigdalofaringitis aguda, con eritema, con edema o con exudados, o con erupciones escarlatiniformes en el examen físico. Y estos no se debe de presentar lo que son, ya sean signos o síntomas que sean de infecciones virales. Ahora, por otra parte, también te tiene que realizar la prueba a todas aquellas personas que hayan tenido una exposición a pacientes que ya han sido infectados, ¿no? En el caso de en el hogar, en la escuela, en el trabajo o dentro de la comunidad. Y por último, cuando se sospeche de fiebre reumática aguda o de una glomerulonefritis que sea postestreptocócica. Ahora, a quienes no se les debe de realizar lo que es la prueba, pues nos recomienda que niños y en adolescentes que tengan manifestaciones justamente que sean de origen viral. Con respecto a la toma de muestra, nos dicen que la toma de muestra siempre se debe de realizar antes de iniciar una terapia antimicrobiana, ya que si nosotros iniciamos la terapia podríamos alterar los resultados y asimismo estas pruebas nos darían negativo. Ahora, cuando nosotros realizamos, nos dicen, ¿no?, lo que es el test rápido de detección de antígeno, generalmente o nos recomiendan que debemos de usar lo que son los dos hisopos simultáneos. Esto en caso nosotros que querramos lo que es realizar también el cultivo faríngeo. Nos mencionan también en una parte de la bibliografía que es recomendable que por más que en nuestro test de rápido de detección de antígeno haya salido positivo, nosotros debemos de aplicar a manera de corroborar, debemos de aplicar lo que es el cultivo. Ya, ahora, con respecto al frotis, debe de ser de ambas amígdalas y en caso nuestro paciente haya tenido lo que es una amigdalectomía, igual se debe de hacer el frotis en las fosas amigdalares y asimismo en la faringe posterior, sin chocar lo que vendría a ser a la mucosa bucal ni tocar la lengua.
Ya. Con respecto al cultivo faringio, esta va a presentar lo que es una sensibilidad que va del 90 al 95%, en este caso para Streptococcus del grupo A. Generalmente estos cultivos se van a realizar lo que es en agar sangre de carnero al 5% y vamos a ver que va a ser positivo cuando vamos a detectar lo que son pequeñas colonias grises en un área circundante de beta hemólisis, ya pasado lo que son las 18 24 horas, esto a una temperatura ambiente, ¿no? De 35 a 37 grados. Y las pruebas de detección rápida de antígeno, estas van a presentar lo que es una especificidad del 95%, mayor al 95%, y una sensibilidad que va a ir entre un 70 a un 90%. Estas en sí se van a basar lo que es en la extracción enzimática o ácida del antígeno de frotis de faringea y van a ser importantes porque nos van a permitir iniciar o dar inicio a un tratamiento temprano frente a una faringitis por estreptococo. Ya, finalizando con el tratamiento, vamos a ver o nos mencionan que debemos iniciar con las penicilinas. Nos dicen que debemos de usar lo que es la penicilina G benzatínica. Esto por vía intramuscular en una dosis de 6.000 unidades por paciente o para pacientes que estos presenten o que tengan menor a 27 kilogramos. Y caso que sea mayor a los 27 kilogramos, nosotros podemos usar la penicilina a 1.200.000 unidades vía intramuscular y solo una vez. Sin embargo, como hay niños menores y para evitar el dolor, nos menciona, también podremos usar lo que es la amoxicilina. Esto en dosis de 50 miligramos por kilogramo una vez al día, máximo a llegar a 1 gramo vía oral y esto por un periodo de 10 días. Y por último, tenemos a la penicilina 5 que nos dice que en niños se debe usar en dosis de 250 miligramos de 2 a 3 veces al día en ellos que vayan a tener un peso menor a 27 kilogramos. Sin embargo, en niños que tengan un peso mayor a 27 kilogramos, adolescentes y adultos, pues incrementamos a 500 miligramos de 2 a 3 veces al día, también vía oral y por una duración de 10 días. Sin embargo, si vamos a ver que, bueno, que no va a haber reacción al tratamiento, entonces nos dan la opción de usar lo que son las cefalosporinas y en caso que nuestros pacientes sean alérgicos a penicilinas, usar los macrólidos. Entonces, usamos las cefalosporinas, nos dicen, de espectro reducido a dosis variables vía oral por 10 días. Una parte también de la bibliografía nos mencionaba que debemos de tener en consideración que en aquellos pacientes que sean alérgicos a las penicilinas y presenten lo que es una hipersensibilidad tipo 1, no deberíamos de usar lo que son las cefalosporinas de primera generación, ya que podríamos agravar lo que es el cuadro, ¿no? Y ante esto usar los macrólidos, como por ejemplo la clindamicina en una dosis de 20 miligramos por kilogramo por día, esto dividido en 3 dosis, y llegar a un máximo de 180 miligramos por día, ¿no? Que es vía oral y por 10 días también. La citromicina en una dosis de 12 miligramos kilogramo una vez al día, llegar a un máximo de 500 miligramos vía oral por 5 días. Y la claritromicina desde 15 miligramos kilogramo por día, llegar hasta un máximo de 250 miligramos vía oral por 10 días. Y gracias. Bien, rápidamente vamos a hacer una aclaración. Cuando tratemos los temas, ustedes van a ser puntuales en describir esta vez al microorganismo, ¿ya? Entonces, en este tema nosotros tenemos que ubicarnos, ¿no? Estamos hablando del Streptococcus pyogenes, ¿ya? El Streptococcus pyogenes ustedes lo tienen que dominar en la faringitis, ¿ya? El Streptococcus pyogenes, ya con todas sus características como patógeno, ya en el humano. Entonces, de ahí ustedes tienen que diferenciar en el grupo de los estreptococcus beta hemolítico,
revisen bien todas sus características, porque ahí ya tenemos que aprender que este es un gram positivo, catalasa negativo, ¿ya? Luego tiene cepas, como 150 cepas. Las proteínas, de acuerdo a los tipos de proteínas que tiene, sobre todo es la M, ¿ya? Y Rebecca Lansfield lo ha estudiado bien, entonces lo ha ubicado en el grupo A, ¿no? ¿Ya? Y luego también tiene que ver de que son cepas mucoides con cápsulas ricas en ácido hialurónico, y la mayoría de las cepas producen numerosas toxinas extracelulares, ¿no? Ya vamos a ver la toxina extracelular que más comúnmente la reconocemos en la clínica, viene a ser la streptolicina O, ¿ya? Entonces, esta streptolicina O, entonces, es una citolicina colesterol específica, ¿ya? Entonces, también son las que van a ser proteínas que se unen al fibrinógeno. ¿Ya? También producen exotoxinas, hemos hablado, ¿no? Hemos escuchado también. Son pirógenas estas exotoxinas y van a producir lo que se llama los superantígenos, ¿no? ¿Ya? Y al final vemos que también va a haber la aparición de lo que es la cisteína proteasa, ya que se denomina como una exotoxina pirógena B. Ya, entonces esa exotoxina pirógena B es la que le da la virulencia al Streptococcus pyogenes. Nos ha hablado, ¿no? Su compañera, de que produce fiebre. O sea, estas son las bacterias que producen fiebre, sí, por lo mismo, por esta, ¿no? Proteasa, ya, la exotoxina pirógena B. Ya, entonces nosotros ahora vamos a ver que el cuadro clínico es realmente lo que nos ha dicho, pero al final estamos en una controversia, ¿no? Acabamos de hablar de los micoplasmas, hemos hablado de clamidias, que sí, estos son microorganismos que se tratan con macrólidos. Sin embargo, el estreptococo piógenes a la cabeza tiene que estar tratándose con ¿qué? Con penicilinas. De eso no se olviden. Traten de primera instancia a su paciente con penicilinas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá penicilinas de depósito, le ponemos una penicilina benzatínica de 1.200.000, ahí también de 600.000 unidades intramuscular al pacientito, y va bien. Y a eso, ¿qué le voy a ayudar? Le voy a asociar, le puedo asociar macrólidos, como dice la exposición, ¿no? Como dice claritromicina, acitromicina, pero no se confíen, no es el tratamiento ideal. ¿Cuál es el tratamiento ideal para piógenes? A ver, ¿qué dice el aula? Penicilina, doctor. Penicilina, claro. Aprendamos de la penicilina. Sí, penicilina. La tenemos que seguir usando, ¿no? Las penicilinas y que las semisintéticas que también nos han hablado de la penicilina, como la amoxicilina y con su beta-lactámico asociado, como es el ácido clavulánico, va bien también, ¿ya? Entonces, depende de cómo nosotros veamos los medicamentos de primera línea, segunda línea, ubicamos bien el tratamiento, ¿ya? Muy bien. Continuamos con la exposición que sigue. Genial, doctor. Ahora le tocaría a Juan José Béjar, Ripsela. Doctor, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición de erisipela. Vamos a ver que esta va a ser una enfermedad de origen bacteriano. Nos dice que consiste en una inflamación cutánea aguda en placas. Quiere decir que vamos a tener una afección tanto de la epidermis y de la dermis, incluso llegando hasta los vasos linfáticos, provocando una linfopatía. Vamos a ver que esta erisipela es una infección bacteriana aguda, como les dije, en las capas superiores de la dermis, causada principalmente por los estreptococos. En este caso, el Streptococcus pyogenes. En algunos casos podemos decir que es también causado por el Staphylococcus aureus, pero en muy poca cantidad.
No hay exámenes o pruebas que puedan decir que otro tipo de bacterias puedan causar la erisipela típica, al menos que ya sea ya coayudada con otro tipo de enfermedad. Ahora, el estreptococo tiene un papel muy importante, ya que estas toxinas estreptocócicas son las que hacen la patogenia de esta enfermedad. Y a pesar de que su diagnóstico es muy fácil en su forma típica, en algunos pacientes tienen esta enfermedad mucho más profunda, que se dificulta por apariencia clínica, por la apariencia misma del paciente y la posibilidad de que esté involucrada otra bacteria. Para ver esto, vamos a ver generalmente que se asocia a signos generales y locales. En los signos locales vamos a ver el dolor, la linfangitis, vamos a ver las adenopatías regionales. Ya dije, ¿no? Primero el dolor, porque se va a poner una lesión marcada roja, y esta lesión va a afectar tanto la epidermis y la dermis, llegando a, no como limpético, ¿no? Pero esta va a llegar hasta los vasos linfáticos, y esto va a ocasionar una linfenopatía regional, llegando hasta el conducto torácico. Vamos a ver que los signos generales, sobre todo, va a ser la fiebre. ¿Por qué? Porque esta enfermedad va a hacer que sea una enfermedad generalizada. Lo que va a caracterizar de esto, a diferencia de los otros tipos de enfermedades, que esta se va a poder diseminar a través de la sangre, lo cual va a producir fiebre, leucocitosis y los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación leucocitaria. Vamos a ver que los estreptococos piógenos penetran en la piel a través de pequeñas erosiones, puede ser como mordidas, heridas, o cuando un niño, por ejemplo, se rasca la herida y sigue rascando consecutivamente, entonces es muy probable que pueda tener esta enfermedad. Vamos a ver que una de sus complicaciones, como lo dije, va a ser las obstrucciones linfáticas, de que en caso de carácter congénito se le conoce la enfermedad de Milroy, que va a ser una enfermedad autosómica dominante, y en caso de que no sea congénito va a ser una iatrogénica, quiere decir que va a ser realizada por los propios procedimientos de salud, como en este caso, un ejemplo, los injertos de la vena safena, lo que va a producir ese tipo de enfermedad en los miembros inferiores, la erisipela en los miembros inferiores. Cuadro clínico: malestar general, escalofríos, fiebre alta, cefalea, náuseas y vómitos. El malestar general, los escalofríos, la fiebre alta y la cefalea van a ser causadas por la diseminación de esta bacteria a través de los vasos linfáticos. En el sitio de afectación, la lesión es generalmente elevada, con bordes bien definidos. Hay que tener esto muy en cuenta para poder diferenciarlo del herpes zóster. Vamos a ver que las alteraciones cutáneas varían entre hiperemia transitoria, ligera descamación, inflamaciones intensas, posterior vesiculación o ampollas que contienen líquido seropurulento. Vamos a ver que la erupción se inicia con una mancha eritematosa que se propaga por una extensión periférica. Las zonas más frecuentes afectadas es la cara y las piernas, como le dije, en los miembros inferiores, y también el rostro. En el curso de la infección va a haber una obstrucción linfática, dando a una típica piel naranja. Las pruebas diagnósticas, vamos a ver una historia clínica completa. Vamos a hacer el cultivo Gram, ya que vamos a tener que diferenciar los Gram positivos y negativos. Como sabemos, el Streptococcus pyogenes es un beta hemolítico del grupo A, es Gram positivo, y generalmente lo vamos a ver histológicamente, lo vamos a ver en cadenas de 10 hasta 12 células. Es catalasa negativo, lo cual nos va a ser muy, muy importante para diferenciarlo del aureus, que es catalasa positivo, y es un anaerobio facultativo. Vamos a ver que vamos a hacer un cultivo Gram y un antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? El antibiograma va a ser también un cultivo en el cual se va a aspirar todo el borde, ¿no? Se va a aspirar el borde de la herida, y este se va a poner a prueba con los diferentes tipos de medicamentos. Y ahí vamos a ver, ¿no? Si es que el microorganismo reacciona. Y al final todo ese tipo de procedimiento se va a hacer con la aspiración de una aguja fina. En el diagnóstico diferencial, eso es muy importante porque generalmente para poder dar esta enfermedad, y no tenemos que confundirnos, vamos a ver que puede haber un impétigo. O sea, también la erisipela se puede confundir con impétigo. Vamos a ver que este impético a diferencia de la erisipela, el impético no va a afectar, no va a producir fiebre, no va a afectar de manera sistémica. Igual con la dermatitis por contacto, ya que puede ser por plantas o por alergias o medicamentos y colorantes. También hay que diferenciarlo del angioedema. Esto del angioedema ya va a ser producido por otras causas, como va a ser la hipoplasia venosa. Y como lo dije, del herpes zóster y la celulitis orbitaria,
En esto hay que diferenciarlo solo por los bordes. Hay que ver que también los bordes del espersor van a ser hipersensibles. Para terminar el tratamiento se da penicilina cristalina o bencilpenicilina de 2 millones de unidades intravenoso cada 4 horas por 7 días. Alternativa, la cefalotonina, que va a ser una cefalosporina de primera generación, 1 gramo intravenoso cada 8 horas por 7 días. Ampicilina, que es un beta-lactámico, y también se le puede agregar el sulbactam de 1,5 gramos intravenoso cada 6 horas por 7 días. En caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, vamos a utilizar clindamicina, el cual va a ser una lincomicina, 600 miligramos intravenosa cada 8 horas por 7 días. En una segunda opción, una vancomicina, que a este tipo de medicamentos se les conoce como glucopéptidos, y 1 gramo intravenoso cada 12 horas por 7 días. En una tercera opción, como lo ha dicho el doctor, también podemos utilizar a los macrólidos, pero en sí, como la eritromicina, pero en sí lo más aceptable sería utilizar la penicilina. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien. Entonces, la alteración cutánea que produce el Streptococcus pyogenes, y ya ustedes a través de estas dos exposiciones ya están ya clasificando al germen. O sea, esto se llama un diagnóstico etiológico. Ojo, ya antes pues ya nos hemos ubicado en los síndromes. Los síndromes cuando son una conjugación de síntomas, signos, ¿no? Reproducción física, más ayuda del laboratorio. Pero más allá ahora nosotros tenemos que determinar al germen. Entonces estamos determinando que es el Streptococcus pyogenes del grupo A, ¿ya? Bueno, por su forma de presentación es que produce alteración en tejidos, ¿no? Los tejidos blandos, ¿ya? Entonces, este tipo de alteración de la piel podemos encontrar sobre todo en los niños. O sea, ¿por qué? Porque no tienen una inmunidad adecuada, ¿ya? Más en la pediatría, sí lo han visto, pero ahora en la parte de la medicina general, no tenemos pocos casos, ¿sí? Pero vamos a llegar al tratamiento que es también tratamiento con penicilinas, ya las indicadas que ya hemos visto en el tratamiento, pero acá ya nos toca usar lo que es las cefalosporinas, ¿ya? Entonces, las cefalosporinas han ayudado en lo que viene a ser el tratamiento de los microorganismos Streptococcus pyogenes en la forma de poder alterar la pared celular, ¿no? Entonces, nosotros en el microorganismo tenemos que ver que la pared celular tiene que ser vulnerado, ¿ya para qué? Para que los otros componentes como el macrófago ya entre digamos, a hacer lo que se llama la fagocitosis, ya previamente tiene que haber una opsonización, y entonces nosotros tenemos que ver que la bacteria pueda, digamos, dejarse, digamos, hacer ya la inactivación de su función, ¿no? De poder causar eliminación de toxinas, ¿ya? Y poder lesionar el tejido. Entonces, con los antibióticos vamos a disminuir esto de lo que viene a ser la multiplicación bacteriana, ¿ya? Entonces, las cefalosporinas de primera generación, ya, cefalexina, cefalotina, se puede usar. ¿Por qué? Porque su espectro de acción está para gram positivos en su mayor parte, ¿ya? Y poco para gram negativos. Entonces, nosotros sí podemos usar cefalotina, como dice, endovenoso, o cefalexina también vía oral, ¿ya? Y de ahí que escalen ya a más con esos pacientes que son muy sensibles a lincosamidas, o sea, como la clindamicina, o escalen ya a los péptidos estos que hablamos de la vancomicina, pero es ya raro que lleguemos a esto, alumnos. Lo primero que vamos a utilizar es adecuadamente la penicilina, ¿entiende?
¿ya? Entonces, muchos de nosotros rápidamente escalamos a vancomicina, queremos cefalopamina de tercera generación, ceftriaxona, que es fácil usar en el medio de tratamiento ahora, porque la farmacia está a nuestro lado y podemos hacer uso de estos antibióticos, pero no, vamos escalonadamente, ¿no? De lo que viene a ser, otra vez digo, penicilinas y para arriba, ¿ya? Muy bien, entonces vamos con el siguiente tema. Siguiente expositor sería doctor Calizay Aguacasi Ayrton César Escarlatina. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, ¿se puede ver la pantalla? Recién estás entrando a verla, sí, ya, ahora sí. Ya, doctor. Ya. Entonces, se ven las diapositivas, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la escarlatina. Está pequeñito. Gracias, compañero. A ver, vamos a... ¿ahora se puede observar? No, sigue pequeño. Sigue. De nuevo, a ver, proyectalo. A ver. Un momento, por favor. ¿Ahora? No, sigue lo mismo. Pero puedes hacer con las teclitas para abajo. Para que vean. Ahí. Ya, ok. Ahora tampoco, ¿verdad? Ahora sí, genial, ahora sí. Ok, ahora sí, genial. Ya, muchas gracias, compañero. Bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Voy a proceder con el último tema de hoy, la escarlatina. La escarlatina va a ser una enfermedad exantemática infectocontagiosa que se va a transmitir principalmente de persona a persona al estornudar o toser. También era llamada antes lo que es la fiebre escarlata. El nombre deriva debido al exantema rojo brillante o rojo carmesí que presenta esta enfermedad. Respecto a la etiología, el agente causal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Como recordaremos, esta es una bacteria gram positiva catalasa negativa que va a estar dentro de la clasificación de bacterias de Landsfield en el grupo A. Respecto a sus características microbiológicas de virulencia, nos dice que va a tener una cápsula que va a tener en su constitución el ácido hialurónico, lo que le va a hacer que tenga hasta cierto punto una capacidad que evite la fagocitosis. También tiene la proteína M, que le va a servir como factor de adherencia, y asimismo va a producir lo que son 3 toxinas, la toxina A, toxina B y la toxina C. Estas van a tener una función pirógena, también van a producir lo que es el exantema característico de esta patología y van a dañar a los macrófagos. En sí, estas toxinas van a ser responsables de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Bueno, ahora en lo que respecta al cuadro clínico. Por lo general, la escarlatina se va a asociar con una faringitis aguda. Como resultado de esta faringitis, podemos ver que va a haber fiebre, una fiebre de inicio súbito de más de 39 grados, dolor de garganta, odinofagia y adenopatía cervical. Pero tal vez lo que podemos recalcar aquí es que va a presentar una tríada clásica. La tríada va a consistir en fiebre, como ya lo mencioné, de inicio súbito, un enantema y un exantema. Hablaremos del exantema que presenta esta patología. El exantema suele aparecer al segundo día de la enfermedad. ¿Cómo describiríamos este exantema? Va a ser un exantema de tipo maculopapular de aspecto punteado, como podemos apreciar en las imágenes, lo cual le va a dar una apariencia áspera, ¿no? Parece áspera. Y nuestro libro Mandel de infectología lo describe como si fuera un papel de lija, lo dice, porque se ve medio áspero. Esto se va a deber debido a la oclusión de las glándulas sudoríparas. Bueno, a menudo el exantema va a comenzar inicialmente en la zona superior del tórax. Luego se va a extender hacia el resto del tronco, al cuello y las extremidades.
Bueno, usualmente las palmas de las manos y las plantas de los pies suelen ser respetadas. No hay exantema en esta zona. Asimismo, también se van a presentar lo que son los pliegues, en los pliegues cutáneos, como son del cuello, de las axilas, de las ingles, de los codos, de las rodillas o de los dedos, lo que son unas líneas de color rojo intenso, lo cual se denominan líneas de paste. Respecto a la faz, podemos apreciar que en la cara se muestra un rubor, excepto por una acusada palidez perioral, como podemos apreciar en la imagen. Como se aprecia en la imagen, ¿no? Bueno, este exantema cutáneo va a desaparecer en el curso de una semana, a la que le sigue después del exantema una descamación extensa. Esta descamación va a durar varias semanas. También nos mencionan que al comienzo de la enfermedad se puede apreciar lo que es una discreta eosinofilia. El siguiente componente o manifestación clínica vendría a ser el enantema. Este enantema, los pacientes van a mostrar lo que es un enantema caracterizado por pequeñas máculas rojas y hemorrágicas en el paladar duro y blando, como podemos apreciar en la imagen. Asimismo, también algo que nos llama la atención es las características de la lengua que va a presentar durante el transcurso de la enfermedad. Podemos apreciar en las imágenes que al comienzo va a aparecer lo que es en la superficie dorsal de la lengua, va a estar cubierta por una capa blanco-amarillenta, lo que se denomina también placa saburral. Esta placa saburral se pueden ver, ¿no? Aquí podemos ver como puntos rojos las papilas, entonces por eso se le denomina lengua en fresa blanca. Después va a haber lo que es un periodo de transición. Este periodo de transición va a ser entre el cuarto y sexto día y va a haber un desprendimiento de esta saburra para finalmente llegar a una de las características clínicas más resaltantes de esta enfermedad, que vendría a ser la lengua frambuesada o también denominada lengua de fresa roja, ¿no? Esta lengua, como podemos apreciar, tiene característica de una fresa, ¿no? Y se va a deber al aumento del tamaño de las papilas en una lengua que estaba cubierta y que más tarde se va a descamar. Esto se da más o menos entre el quinto y sexto día. Respecto al diagnóstico, es muy importante recalcar lo que son los datos clínicos, ¿no? Los datos clínicos nos indican que esta patología va a ser más frecuente en personas menores de 15 años, pero va a ser también, asimismo, bastante raro en menores de 2 años. Esto debido, ¿por qué? Porque generalmente los lactantes neonatos van a estar protegidos por las inmunoglobulinas maternas. También tener en cuenta eso y también que usualmente suele estar coadyuvado con lo que es una faringitis estreptocócica. También para el diagnóstico, lo que se recomienda también es lo que es un aislado del exudado faríngeo. Esto para realizar un cultivo. Nos dice que es la prueba de mayor sensibilidad, pero también la que más tiempo demora. También nos mencionan las pruebas serológicas. En estas pruebas serológicas se puede detectar lo que es la estreptocima. Esta estreptocima nos va a indicar que la infección es reciente. También se puede buscar lo que es la antiestreptolicina O, pero esta va a ser positiva lo que es entre la tercera a quinta semana de la enfermedad. Por lo cual, entonces, recalcar, ¿no?, que en el contexto se podría tal vez prestar bastante atención a lo que son a los datos clínicos para poder dar un tratamiento oportuno, ¿no? Respecto al diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial de escarlatina va a comprender otras causas de fiebre y exantema generalizado, como por ejemplo enfermedades como el sarampión, otros exantemas virales, enfermedad de Kawasaki o reacciones alérgicas generales como por ejemplo la erupción por fármacos. Bueno, respecto a las complicaciones que presenta la escarlatina en sí, nos dice que las formas graves de escarlatina van a ser secundarias a una diseminación local o hematógena de los microorganismos, ¿no? Cual puede conllevar lo que es una escarlatina séptica o a una escarlatina tóxica, con una intensa toxemia. Estas se van a caracterizar por una fiebre muy elevada y una acusada toxicidad sistémica. Bueno, en el curso clínico de la historia natural de esta enfermedad, si no se da un tratamiento, también se puede complicar con artritis, ictericia, y en muy raras ocasiones también nos menciona que puede ser con hidropesia de la vesícula biliar. Bueno, cabe mencionar que estas formas graves son actualmente infrecuentes, porque estamos, bueno, con la aparición de los antibióticos, con un tratamiento oportuno se evitan, ¿no?, estas complicaciones. Respecto al tratamiento,
Bueno, dado que la escarlatina es una infección causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, se trata con antibióticos. Entonces, el tratamiento de primera línea va a ser lo que es la penicilina. 25 a 50 miligramos por kilogramo por día, vía oral en 2 dosis durante 10 días, dosis estándar, ¿no? 250 miligramos cada 12 horas si el paciente va a tener menos de 27 kilogramos de peso y son 500 miligramos cada 12 horas si el paciente va a tener más de 27 kilogramos de peso. También, como alternativa a la penicilina, se puede dar lo que es la amoxicilina vía oral, 40 a 50 miligramos por kilo por día durante 10 días, en pautas de dos dosis por día, dosis máxima 500 miligramos, o una dosis por día, dosis máxima 750 miligramos, cuando es menor a 30 kilogramos de peso. Pero también nos menciona la bibliografía que en el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, podemos darle lo que es una cefalosporina de primera generación. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. En la exposición me he basado en lo que es en nuestro libro base de infectología Mandel, Harrison, Principios de Medicina Interna, edición, y Pardos Perrera, Scarlett Ferre. Gracias. Eso sería todo. Muy bien. Ya lo hemos escuchado los 3 primeros temas. Ya estamos viendo la presentación de la calificación del expositor, su forma de apreciación también lo estoy calificando, y el conocimiento, y la aptitud también, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes van a superar algunas debilidades de lo que viene a ser una exposición. Bueno, 2 cosas hay en la parte de lo que viene a ser el tema. Ya, nos han hablado de términos como enantema, exantema. Ya, en la dermatología estos dos aspectos son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el paciente para poder diagnosticar este cuadro clínico de escarlatina? Es observar la piel, ¿ya? Entonces, observar bien la piel de manera cefalocaudal. Ya pasamos a la boca, vemos dentro de la boca las características que nos ha presentado en la exposición, y no debemos de dejar de lado este concepto de que vamos a encontrar enantemas y exantemas, ¿ya? Ahora, la clínica obviamente está siempre con fiebre, ¿no? Pues los tres tipos de enfermedades que hemos visto, ¿ya? Y cada uno asuma también otros signos y síntomas, como que acá ya hay tríada, entonces hay que asociar las tríadas cuando encontremos, hasta tetradas cuando encontremos. Tenemos que notear bien y hacer que nuestro conocimiento llegue, ¿no?, a poder ingresar como un dato de la memoria. Entonces, obviamente, muchos de los que están en la exposición son de memoria visual, obviamente, sí. La generación actual ha usado la memoria visual para poder aprender los temas, los textos, ya sí lo están usando. Ya, ahora otros usamos la memoria auditiva, o sea, por el oído. Y esos son los clásicos, o sea, los que han sido formados en la medicina, los clásicos, y es por lo que se llama una clase magistral, lo que le llamaban antiguamente en las cátedras. Entonces, es la elocución con el verbo, cómo llegar al oyente, ¿no? Entonces, conjugando esto, nosotros vamos a seguir haciendo la revisión de los temas, ya, y no sin antes pasarnos de poder hablar de la clindamicina. Entonces, nos dicen que la clindamicina se está usando como tratamiento. Ya, no lo van a usar solo, úsenlo acompañado. La clindamicina necesita compañía, es lo que le digo en las visitas médicas. La clindamicina hay que asociarlo, ya sea para penicilinas, clindamicinas, o lo asociamos a una cefalosporina, luego clindamicina. ¿Por qué? Si bien, cierto, la multiplicación bacteriana está afectándose con la penicilina o con la cefalosporina, entonces la clindamicina, ¿cómo va a actuar?
va a actuar disminuyendo la producción de toxinas en la bacteria. Entonces, la clindamicina suprime la producción de toxinas en el microorganismo. Esto va a ser nuestra forma de presentar, digamos, de los tres temas. ¿Por qué usamos la clindamicina? ¿Por qué? Porque las toxinas son las que alteran el tejido, ¿ya? Y la célula, y más allá el órgano, ¿no? Entonces la piel es un órgano, ¿cierto? Alterado, no va a cumplir funciones como debe ser, ¿ya? Y también la faringe es un órgano de tránsito de la vía aérea y la vía digestiva, es importante para el hombre, ¿no? Y toda la sintomatología que puede traer, ¿ya? Entonces, con esa tingencia vamos a asociar clindamicina al tratamiento, ¿ya? Estamos volviéndonos a ver el día, a ver, mire.